se puede entender que Alemania, que todo el mundo convendrá conmigo que tiene bastante menos horas solares que España en general y que Andalucía en particular, mi tierra? ¿Cómo es posible que produzca más energía solar que España? ¿Cómo es posible? Adelante, José Luis. Bien, yo creo que hay que distinguir entre el calentamiento global y el calentamiento mental. O sea, sobre todo el alarmismo que nos está provocando muchas actitudes. Hay que tener una conciencia ecológica. Incluso el capitalismo tiene que ser un capitalismo ecológico. Y todos individualmente, aquí podríamos hacer una encuesta ahora a ver quién recicla realmente. Es decir, tenemos que tomar conciencia todos, porque vivimos una sociedad de la opulencia donde el consumo es demasiado a veces exagerado y alegre. ¿Eso cómo repercute luego en los gobiernos y en los países? Está el Tratado de Kioto y el de París, que es el último de diciembre de 2015. Ahí los únicos países que son los desarrollados son los únicos que cumplen un poco. Países en desarrollo como China contamina un montón. Trump será un loco, pero tiene razón. China contamina un montón y no hace nada y está feliz. Y va a seguir así. Evidentemente estamos hacia algo que si algo parece que nos lleva hacia el apocalipsis sería esto, es decir, hacia el final de una tierra habitable por los humanos como raza. Cambio climático Entonces, lleva siglos cambiando vamos a ver, el clima, yo creo que abordar esto desde el punto de vista económico puede parecer lo más propio. Últimamente todo lo abordamos desde el punto de vista económico, pero a mí me parece que hay que abordarlo desde un punto de vista más filosófico o, si se quiere, más antropológico, es decir, poniéndonos a nosotros como raza en el centro del pensamiento. Y cuando uno piensa eso se da cuenta que realmente hemos construido un sistema, el sistema capitalista, en el que todo consiste en invertir más horas de trabajo para obtener más dinero con el que comprar más bienes y productos, que cada vez tenemos que producir más baratos porque necesitamos que más capas de la población puedan comprar y puedan estar comprando más tiempo. De manera que hacemos que China contamine porque nos consume más barato, etcétera, etcétera. Entonces, es que yo creo que ya no solamente se trata de reciclar, sino que hasta que como seres humanos no nos demos cuenta... Cada uno hace lo que puede. Hasta que no nos demos cuenta de si realmente tiene sentido la sociedad a la que nos han abocado, es decir, la sociedad de un consumismo salvaje, que no tiene otro sentido en sí mismo que el consumir, hasta que no nos planteemos eso, todo lo demás, pues serán intentos a los que el capitalismo pondrá freno de una u otra manera. Pero no es la culpa del capitalismo. Yo creo que todo es verdad, que el calentamiento global es verdad, o sea que todo lo que se dice, o sea que el negacionismo existe, y también creo que no tiene ningún remedio. Creo que es un problema político, creo que es un problema económico y creo que es un problema demográfico. Yo veo la Tierra como una manzana excesivamente agusanada de gente. O sea, somos demasiados. Sobramos la gente. Sí, ahora sobra la gente. A ver, esto ya es. Somos demasiados para reconducir. Sobrarás tú, pero no. Para no reconducir, perdón. Yo os he escuchado atentamente y me gustaría un poquito de respeto. De que sobramos. Somos demasiados para reconducir esta dinámica, porque realmente el concepto de desarrollo se asocia al concepto de consumo. Entonces es imposible convencer a millones de chinos, a millones de indios y a millones de cualquiera que se desarrolle mínimamente de que consuma de manera sostenible. Son los países desarrollados, se hace un poco como concesión política a la galería. Nadie toma verdaderas medidas porque sean excesivamente impopulares y lo que sería sostenible ecológicamente no lo es. Entonces vamos a las vamos de cabeza al abismo. Igual que se extinguieron los dinosaurios, nos extinguiremos nosotros. Hay que matar gente o evitar. El problema es que por el camino de la extinción hay mucho daño en medio y mucho sufrimiento. Vamos con Antonio Maestre y Bomón, adelante. Pero yo no le veo solución. Estoy muy triste por el tema, pero no le veo solución. Voy a aportar algunos datos. No somos demasiados porque el hecho de que solo el 10% de las emisiones las produce el 50% de la población más pobre. Por lo tanto, con que el otro 90% de las emisiones no lo hiciéramos, otro 50%, no sobraríamos gente. En cuanto dejan de ser pobres, contaminan. Bueno. En cuanto dejamos de ser pobres, contaminamos. Pues que sean pobres, que sigan pobres. Vamos a escuchar a Antonio, por favor. Es el turno de Antonio. A mí no me gustaría dejar pasar a todas estas... La ideología, que es un problema ideológico que durante tanto tiempo hemos sufrido, a todos estos negacionistas que ahora se han subido al carro, pero que en el año 2007, en el año 2008, gente como Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos, que llamaba terroristas a los que hablaban del cambio climático, gente como José María Aznar, que en el año 2008 presentó un libro llamando inquisidores a los que hablaban del cambio climático. Esta gente que en el 2007 y en el 2008 hablaban en este modo, cuando el IPCC, que es la plataforma que creó la ONU, se creó en el año 88, cuando en el año 90 hizo el primer informe en el que decía que los refugiados climáticos serían una de las realidades más absolutas y más graves, que esas ahora la apuntaré mínimamente, y cuando el protocolo de Kioto era el año 97. Esta gente que lo negaba en el 2007 llevaban
llevaba 10 años el protocolo de Kioto en vigor. ¿Son conscientes nuestros políticos de lo que nos estamos jugando? Yo creo que todos hemos cambiado, ¿eh? O sea, me parece que hace 10 años o 15 años empezaban a hablar de estas cosas y tú decías, bueno, este es un tema que, en fin, qué tal, ¿no? Lo que pasa es que la evidencia, yo creo que nos ha ido poniendo ante algo que es real, ¿no? Y negarlo es absurdo. El problema, yo creo que está claro, ¿no? Es un bien común, o sea, todo eso lo tenemos analizado. La cuestión es que entonces, cuando los bienes son comunes, el Estado tiene que regular. Y no tenemos un Estado global para un problema global. Este es el problema. Ni lo tendremos. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos hacer dos cosas. No hacer nada y decir, bueno, como no puedo hacer nada y tal, o decir, bueno, pues yo a nivel de mi país o a nivel incluso de mi ciudad voy a hacer este planteamiento, como han hecho los noruegos. Los noruegos, el 40% de lo que reciben es petróleo. Son ingresos derivados del petróleo y ellos mismos han dicho no. Vamos a coches eléctricos, vamos a hacer un país diferente. Sí, pero medidas de esas sí, está bien. Momento, por favor, vamos a datos concretos de lo que... momento, por favor, datos... No es lógico tener sol, y nosotros que tenemos sol y que tenemos viento, que nuestra energía sea mayoritariamente esa. Creo que cualquiera que hayamos visto la evolución de la naturaleza en España sabemos perfectamente que hay cambio climático. Es decir, a mí me educaron en un concepto cuando era jovencito, y es el que la Tierra no era de nadie, era de todos, y que por tanto mi misión era que quienes me pudieran heredaran una tierra como la que me habían dejado a mí. Y por desgracia, quien me vaya a heredar a mí no va a ver la naturaleza que yo vi cuando era niño. Y esa es mi gran lástima como generación, ¿no? Con la generación de todos nosotros no ha dejado una tierra igual que la que recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Pero de todo modo yo creo que todas estas medidas que se toman, siendo importantes, porque algo hay que hacer, menos es nada, es que a mí me parece que sirven de muy poco. Es decir, son como tiritas para tapar un agujero que es muy grande, porque Ana ponía el dedo en la llaga, y es la realidad del tema. No es una cuestión de exterminar gente, la cuestión es que este mundo en el 1800 tenía 1.000 millones de habitantes, en el año 2000 ya tenía 6.000 millones, en el año 2011 7.000 millones, es decir, en 11 años la población había crecido en el mundo tanto como en toda la historia de la humanidad y 1800 no es el volumen de la población. Tanto como toda la humanidad y 1800 años. Y por tanto, a mí me parece que evidentemente, mientras no haya investigación que permita que podamos captar las sustancias contaminantes para poderlas transformar en otras sustancias menos contaminantes, o mientras no consigamos una energía permanente y no contaminante, y en eso es en donde debe ir la investigación, me parece que todo lo demás son tiritas que no va a resolver el problema. Pero yo quiero trabajar en la línea de Antonio, ¿no? Porque creo que es realmente una cuestión ideológica, y yo sí creo que hay un capitalismo depredador. Que luego hay otras formas de desarrollo sostenible en países, como por ejemplo se ha citado Noruega o Islandia, en otros países, pero evidentemente si todos los capitalistas depredadores negacionistas han apoyado a Trump, es porque Trump prometió que iba a tomar una serie de medidas liberalizadoras para que contaminase el que quiera. Yo soy muy pesimista. ¿En qué sentido? Tú dices, es el Estado, pero es que la tendencia política global es a cada día menos Estado, luego cada día va a haber menos poder político para evitar esto. La conciencia nuestra no solamente es decir, voy a coger un ascensor, por favor, me voy a coger un coche eléctrico o no voy a usar bolsa de basura. Hay que mirar también la agenda política de los partidos para saber a qué partido votamos. Yo creo que todo lo que estáis hablando es correcto, ¿no? Que tenemos que cambiar el modelo, porque después cuando la economía deja de crecer, todos estamos preocupados y queremos crecer más y queremos crecer más y crecer más, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es en cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de producir. Y yo soy economista y la conciencia social, no confío en que la naturaleza humana, solo con conciencia social, lo cambie. O sea, el buenismo no va a ser suficiente. No, porque no lo está haciendo. Entonces, o vamos a impuestos o vamos a regulación. Es decir, el Estado tiene que establecer impuestos a aquello que contamina, tiene que dar o incentivos a aquello que no lo hace, y en todo caso un país desarrollado que ha contaminado, un país como la Gran Bretaña, un país cualquiera, un país que lleva contaminando desde la Revolución Industrial lo que han querido más, ¿con qué autoridad les cuenta a los países emergentes que ahora que les toca a ellos gastar, contaminar, tener todo su coche, tener todo su papel higiénico? ¿Con qué cara les dices ahora ellos que se corten y sean ecologistas sostenibles? Te van a mandar no, pero son dos cosas diferentes. El decirle a China, usted no contamine, o el decirle a mis ciudadanos, no contaminar.
Es decir, lo que tenemos que decir, y de hecho Europa es el único gran bloque que está disminuyendo las emisiones. ¿Cómo le dices a las poblaciones emergentes que no se parezcan al confort que tiene Europa? Seguramente, y volvemos al primer... Por favor, está contestando José María Ortega. Al primer dibujo, aquí arriba estaba el señor Sol. Y ese es el que nos emite la energía limpia, la energía barata. Y en el momento en que esa energía la podamos poner al alcance de todo el mundo cambiará. ¿Por qué no me dejan tener mi panel solar en casa para tener mi propia energía? Por ejemplo. Claro, ¿y qué ha pasado cuando Barcelona ha intentado hacer una contrata solamente con energías limpias? Que se lo han recurrido, Hasta ¿verdad? aquí, no tenemos más tiempo para hablar de...